Me engañaron para ser la amante, así que decidí destruirle la vida. Acabo de enterarme de que me engañaron. Sí, me convirtieron en la otra sin pedirlo. Así que, justo en este momento, estoy saboteando su perfecta existencia, mientras finjo que todavía soy su angelito obediente. A ver, les cuento, porque esto me está pasando justo ahora. Estuvimos juntos como por 3 meses, y sí, ya sé lo que van a decir, pero es que ya habíamos pasado a la sección de adultos, ya saben, ya hubo cobertura completa. Para darles contexto, yo sabía perfectamente que él tenía un heredero con su exesposa. El caballero me había jurado por toda su estirpe que ya se había divorciado, y, bueno, por eso decidí entrar al juego. Pero luego, ya estando metida en el asunto, me enteré de un pequeño y adorable detalle. Resulta que antes de conocerme, el campeón había dejado esperando un segundo bebé a la mamá de su primer hijo. Sí, a la misma mujer. El segundo venía en camino. ¿Y qué decía él? Lo clásico. Que ella era nomás la mamá de su bebé, ya se la saben. El premio al mejor argumento del año. El punto es que este espécimen me estuvo aplicando el manual completo de la manipulación psicológica de la pura y dura. De esa que muchos de ustedes seguro ya han sufrido. Me armó una trampa tan de profesional, y me metió tan profundo en su laberinto, que no puedo simplemente desaparecer. Mi cabeza es una licuadora encendida ahora mismo. Y sí, lo admito, yo estaba con las defensas en cero. Con el sentido común de vacaciones, dejando que me pisoteara como si fuera una alfombra de bienvenida. Pero la curiosidad no mató al gato, ¿verdad? En mi caso, despertó algo mucho mejor. Miren lo que hice. Me creé una cuenta falsa, fingiendo ser un hombre que está en una relación abierta con una mujer que le da pase libre para buscar lo que quiera. Con ese perfil, fui directamente con la mamá de su bebé y le solté la bomba. Le conté que el papá de sus hijos anda muy activo en aplicaciones de citas, diciéndoles a todas que está soltero y que solo tiene un hijo. ¿Y cuál fue su reacción? Sorpresa para absolutamente nadie. Se fue contra mí. Bueno, contra la cuenta. Empezó a culpar a las mujeres sin autoestima que son fáciles y que se dejan usar por él. Me dijo que ella ya sabe que él hace eso desde hace años. Y, bueno, apuesto mi cuenta bancaria a que sí. Al principio, créanme, yo pensé que ella no sabía. Pensé que de plano no se daba cuenta del monumento a la mentira que tiene por hombre. Pero después de hablar con ella, me quedé congelada. La mujer es un avión, es hermosísima, tiene su propio trabajo, pero aún así decide quedarse con esa joyita de señor. Incluso después de que le mostré el mapa completo, lo que hace, cómo miente y de cómo engaña a las mujeres, ella ya lo sabía todo. Y aún así lo permite. Lo deja pasar encima de ella, sin un gramo de dignidad. Me dijo que ella solo se enfoca en sus hijos y en su trabajo, y que deja que su hombre ande por ahí, arruinándole el día a otras mujeres. Justo como lo hizo conmigo. Pero aquí es donde la cosa se pone verdaderamente extraña, y hasta divertida. Yo, como que le estaba coqueteando a ella, ¿saben? Mientras le soltaba toda la sopa sobre las andanzas de su hombre, aproveché para meterle carisma. Cuando ella se desquitó conmigo, toda furiosa, yo le tiré un chiste, bromeé un poco, y hasta se terminó riendo de algunos de los mensajes que le mandé. Al final, prácticamente me estaba pidiendo que me aliara con ella, porque le dije que yo era un patrocinador con billetera generosa. O sea, sí, yo sé perfectamente cómo alborotar el avispero. Esa es como mi habilidad especial. Da igual si son hombres o mujeres, al principio siempre sienten hostilidad cuando me acerco, pero si me lo propongo, puedo ser la criatura más pacífica, coqueta y encantadora de la tierra. Y al final, terminan soltando todo conmigo. Aunque, les soy honesta, después de que terminé de hablar con ella y empecé a procesar el asunto, me sentí bastante mal. Porque ahorita, la verdad, me da risa ver cómo la verdad sale a la luz de esta manera. Solo me queda un poquito de coraje, pero se siente extrañamente divertido ver cómo bailan en el fuego que yo misma encendí. Es un poema verla exigiendo saber el nombre de la mujer con la que el papá de su bebé ha estado hablando, cuando esa mujer soy yo. Yo, la mismísima yo, que hice esa cuenta falsa solo para arruinarle su noche de películas. Ella se muere por saber quién se atrevió a decirle las verdades sobre el papá de su bebé, lo roto que está, lo patético que es, y cómo todo esto podría afectar la vida de sus hijos. Piensa que yo les eché una maldición, pero no. Yo solo estaba diciendo hechos, basados en el hermoso tipo de hogar disfuncional en el que me crié. Sí, ya sé lo que están pensando. Yo no soy un ángel caído del cielo. Créanme, lo sé perfectamente. Y tampoco soy mejor que él.
Pero lo acepto. Y me siento de maravilla sabiendo que ahora, si le toca a él pasar las noches en vela. Igualito a lo que él me hizo a mí. Es una inmadurez, ya lo sé. Pero, Dios, se siente tan bien. Pero tan bien. Y no creo que vaya a parar, no hasta desinflarle el ego de campeón por completo. Quiero que pase el resto de su existencia cuestionándose cada decisión que tome. Quiero quitarle esa actitud orgullosa y de macho alfa, hasta que quede reducido a nada. Quiero que se dé cuenta de que nunca fue el cazador que pensaba que era. Quiero ser su pequeña y dolorosa lección. Deséenme suerte. Chao. Edith, no estoy publicando esto para hacer sentir mal a nadie, ni nada por el estilo. Solo necesitaba sacarlo de mi pecho. Gracias por escuchar. Actualización. Y aquí es donde la historia da un giro que, créanme, ni yo misma me esperaba. A veces el universo te pone las cartas sobre la mesa, y lo único que tienes que hacer es jugar bien tu partida, en absoluto silencio. Porque la paciencia premia, y la venganza, es un plato que se sirve frío. Para ponerlos al día, pasaron 2 meses enteros desde que descubrí que yo era la pieza faltante en su colección de mentiras. 2 meses en los que, en lugar de armar un drama, decidí que la venganza es un plato que se consume bien frío, casi congelado. Estuve asimilando la situación, observando desde las sombras y esperando el momento exacto en el que el genio cometiera un error. Durante ese tiempo, seguí hablando con su esposa desde la cuenta falsa, pero, un mes antes del colapso, ella simplemente dejó de contestarme y me bloqueó. Supongo que la realidad le pareció demasiado incómoda y prefirió seguir viviendo en su cuento de hadas. Pero por si alguien se lo pregunta, de cara a él, yo seguía siendo su angelito inocente. El tipo estaba inflado de orgullo, jurando que era el maestro de la manipulación, el alfa de la situación, mientras yo actuaba como la ingenua perfecta que se tragaba el cuento de su divorcio. Porque claro, el caballero seguía compartiendo felizmente el techo con su esposa, aunque ante mis ojos pretendía ser un alma libre. La oportunidad de oro llegó cuando la esposa decidió armar maletas y marcharse un fin de semana a casa de sus padres. El galán de gimnasio, sintiéndose el rey del mundo porque tenía el castillo solo, no tardó ni 2 minutos en invitar a su ingenua favorita. Yo, por supuesto, acepté con mi mejor cara de no entiendo nada de la vida. Durante todo el viaje, no paraba de repetirme que en su casa todavía había cosas de su exesposa y de su hijo. Claro, el plan perfecto. Me lo decía para que no sospechara absolutamente nada cuando las viera. Pero el tiro le salió por la culata. El tipo estaba tan seguro de que me tenía comiendo de la mano que cometió la brillante osadía de dejarme sola en su casa mientras salía a hacer unos pendientes. Dejarme sola. A mí. Después de 2 meses acumulando creatividad. Ya se imaginarán el nivel de genialidad de este espécimen. Y ahí, comenzó la magia del primer día. Pero antes de empezar con el plan, decidí echar un vistazo por el lugar. Y, sorpresa. Encontré unos cabellos que no eran míos, y definitivamente tampoco eran del color de su esposa. O sea, el descarado no solo nos tenía a nosotras dos, sino que traía a más invitadas al nido de amor compartido. Ahí fue cuando mi amabilidad desapareció por completo y mi mente brillante se puso a trabajar en el sabotaje más épico de la historia. Si quería jugar a ser el coleccionista, iba a pagar el precio completo. Primero visité su closet. Saqué mi primer ingrediente, un polvo de ají chile extra picante. Con la paciencia de un monje tibetano, le refregué el polvo intensamente en la parte interna de absolutamente todos sus boxers. Uno por uno. Quedaron sazonados a la perfección, invisibles a la vista, pero listos para darle una cálida bienvenida a sus partes más sagradas. Pero como un angelito refinado nunca hace las cosas a medias, decidí que el caballero necesitaba una experiencia sensorial completa, de pies a cabeza. Así que saqué de mi bolso un sobre de polvo pica pica, del más fino y traicionero del mercado. Con cuidado quirúrgico, espolvoreé una dosis generosa adentro de cada par de sus calcetines. Y para coronar la obra, pasé por sus camisas de oficina y les puse un toque invisible en la parte interna del cuello. Sí, en esas camisas que se tiene que abrochar hasta arriba para verse como un hombre de negocios importante. Para el ambiente, decidí dejarle un recuerdo aromático que perdurara en el tiempo. Fui a buscar las latas de atún que ya traía preparadas en mi bolso porque sí, yo iba con el kit de demolición completo, las abrí, desmonté los tubos huecos de las cortinas de la sala y de su habitación, y metí trozos de atún bien al fondo antes de volver a colgarlas. Y como me sobraba producto, escondí el resto del atún en los rincones más inaccesibles de la casa. Esos lugares que solo se limpian cuando hay una mudanza. ¿Pensaban que era todo? Por favor,
apenas estábamos empezando. Fui a la cocina y vacié el contenedor de la sal para llenarlo con azúcar, y viceversa. Un detalle sutil para endulzarle las mañanas. Luego pasé por la sala y le saqué las pilas a todos los controles remotos de la casa, reemplazándolas por pilas viejas y totalmente muertas que llevaba en mi bolso. De paso, entré a la configuración de su televisor, su consola de videojuegos y todos sus aparatos tecnológicos para cambiarles el idioma a ruso. Buena suerte intentando descifrar el menú de inicio en caracteres cirílicos. Antes de irme esa tarde, preparé el golpe psicológico. Escribí un par de notas con letras recortadas de revistas, muy de película de terror, que decían: sé lo que hiciste, eres un infiel. Las escondí donde solo sus ojos llenos de culpa las encontraran, una dentro de su billetera y otra entre sus documentos del trabajo. Y ahora, el toque estético, la brillantina. Como ese primer día él andaba haciendo los mandados en su auto, tuve que esperar mi momento. La oportunidad perfecta llegó en mi siguiente visita, un par de días después, mientras la esposa todavía seguía con sus padres. El galán se metió a bañar confiadísimo, y yo, aprovechando que dejó las llaves sobre la mesa, salí un segundo al garaje. Fui directo a su auto y soplé una cantidad industrial de brillo adentro de las rejillas del aire acondicionado. Además, para asegurar el golpe personal, regresé al closet y le llené el fondo de los bolsillos de todos sus sacos de vestir con brillantina fina. Sabía que si le esparcía por la sala, la esposa sospecharía de una amante y el drama sería muy rápido. Yo quería que la maldición lo persiguiera solo a él. Créanme, dejar la casa impecable y salir de ahí con paso elegante sabiendo lo que venía, fue una experiencia casi mística. Y bueno, a este punto seguro se estarán preguntando, ¿por qué hice el famoso ataque del atún contra su casa? La realidad es que el genio, el caballero, siempre presumía que la casa era suya. Decía que, al separarse, la exesposa fue la que tuvo que irse porque la casa era una herencia, y todo ese cuento de siempre. A los pocos días de que regresó la esposa, el universo cobró la factura por partida quíntuple. Por un lado, el campeón empezó a experimentar una misteriosa e insoportable ola de calor en su zona baja por el tema de los boxers. El tipo estaba desesperado, caminando como pingüino en su propia casa y sin poder reclamarle a nadie. ¿A quién le vas a echar la culpa? ¿Al jabón de ropa? Pero la verdadera obra de arte empezó cuando se vistió para ir a trabajar. Me enteré de que el tipo no podía estar sentado 2 minutos seguidos en la oficina. Se rascaba el cuello como si lo persiguiera un enjambre de abejas y zapateaba por el pica pica de los calcetines. Parecía que estaba de fiesta en medio de sus juntas de negocios mientras intentaba mantener su postura de macho alfa frente a sus jefes. Un poema absoluto. Pero la verdadera función principal no era en la oficina, sino en su propia casa. Resulta que el campeón, desesperado por la picazón eterna que no lo dejaba vivir ni de día ni de noche, cometió el error de confesarle a su esposa que sentía un misterioso fuego y un rascón insoportable en sus zonas más sagradas y por todo el cuerpo. ¿Para qué abrió la boca? La mujer, que ya venía sospechando de sus movidas, por algo me había bloqueado la cuenta falsa un mes antes, no tuvo que pensar mucho. Para ella, esa comezón no era ninguna alergia. Era la confirmación matemática y absoluta de que el caballero se había ido de aventura y había regresado a casa con un regalito de esos que se contagian por andar de flojo. Alguien le había pegado algo, y ella no iba a ser la siguiente víctima. La paranoia acumulada de la esposa explotó a niveles nucleares. Empezó a gritarle de todo, acusándolo directamente de infiel y de peligro sanitario, y la discusión se puso tan violenta que los suegros, sí, los papás de ella, que justo venían llegando de visita, entraron a la casa corriendo porque escucharon los gritos desde la calle. Imagínense la escena digna de la mejor telenovela, el tipo rascándose el cuello y las piernas como un desquiciado mientras juraba por su vida que era culpa del jabón de ropa, la esposa gritándole a 1 metro de distancia con asco absoluto, y los suegros irrumpiendo en la sala listos para lincharlo por traer pestes a la casa. La reputación del yerno perfecto quedó reducida a cenizas en 5 minutos frente a toda su familia política. En medio del caos y con los gritos al límite, la esposa terminó rompiendo en llanto y confesó delante de sus padres lo que ya no podía ocultar, que ella ya sabía que él la estaba engañando, que llevaba tiempo sospechándolo, pero que había preferido callarse por miedo o por vergüenza. Ahí mismo, los suegros se le fueron encima, pero a ella. Le dijeron de todo, que cómo podía ser tan tonta de quedarse al lado de un tipo así, que perdonar una infidelidad ya era caer bajo, pero que aguantar que encima le trajera una enfermedad a la casa ya era no tener amor propio. Los padres le hicieron ver que eso no era vida para nadie y que un hombre que de verdad te ama jamás te va a traicionar de esa manera, y mucho menos va a poner en riesgo tu salud por andar de flojo. Esas palabras fueron el golpe de realidad que la mujer necesitaba para recapacitar y abrir los ojos de golpe.
Pero recuerden que ella estaba embarazada y ya tenía casi 6 meses, así de cínico era el caballero. Pero bueno, por suerte, el niño pequeño no se encontraba con ellos en ese momento. Realmente no sé dónde estaba, pero al menos no tuvo que presenciar toda esa situación. Decidió subirse a su auto y salió a toda velocidad, escapando de la miseria y el drama familiar. Pero claro, con los nervios a mil y el sudor de la vergüenza, a mitad de la trayectoria se le ocurrió la brillante idea de encender el aire acondicionado a toda potencia. Y ¡pum! Una nube industrial de brillantina fina le explotó directo en la cara a 80 kilómetros por hora. Quedó completamente bañado en un resplandor brillante digno de una hada madrina en medio de la avenida. Cada vez que metía las manos en los bolsillos de sus sacos para buscar un pañuelo y limpiarse los ojos, salía con los dedos llenos de purpurina. Y si se están preguntando cómo es que yo sé absolutamente todos estos hermosos y perturbadores detalles de su humillación, prepárense. Resulta que el campeón, en medio de su crisis existencial, brillando como una bola de boliche, rascándose el cuello como un demente y oliendo al atún que ya estaba madurando en su casa, no tuvo mejor idea que llamarme a mí. Sí, me llamó a mí, a su angelito inocente, para lloriquearme y desahogarse. Quería que se diera cuenta de que nunca tuvo el control de nada y que no se puede ir por la vida jugando con la gente gratis. Y vaya si lo entendió. Su ego de macho alfa quedó reducido a cenizas, y ahora camina con un miedo constante, cuestionándose hasta el aire que respira mientras intenta recuperarse. Terminó siendo la presa de su propia arrogancia, y de mi pequeña, picante y caótica lección. Deséenme suerte. Edith, algunos me preguntaron sobre el bebé que venía en camino, sé que está bien, vino al mundo sano, sinceramente me alegro mucho. No estoy publicando esto para hacer sentir mal a nadie, ni nada por el estilo. Solo necesitaba sacar este glorioso chisme de mi pecho. Gracias por escuchar. Me contó, con la voz quebrada y al borde de las lágrimas, lo frustrado que se sentía, que su esposa se había vuelto loca, que sus suegros lo habían echado y que el universo conspiraba en su contra con alergias y olores extraños. Que parecía estar maldiciéndolo. Lo más gracioso es que, en medio de su llanto, se quejaba desesperado de que sentía un olor a pescado insoportable que se le había pegado a la ropa y que no sabía si venía de su casa o de su propio auto, pero que lo estaba volviendo demente. Yo, por supuesto, lo escuché con la voz más dulce y compasiva del mundo, aguantándome la risa. Pero el campeón no se quedó conforme con llorarme por teléfono, necesitaba que le inflaran el ego en persona, así que fue directo a buscarme a mi casa. Se apareció en mi puerta brillando como una bola de boliche, rascándose como un demente, oliendo a puerto pesquero y haciéndose la víctima total para que yo le tuviera lástima. Pero en medio de su actuación melodramática en mi propia entrada, volvió a meter la pata y a reafirmarlo todo diciendo, es que necesito que me entiendas, mi esposa de verdad arruinó todo. Ahí mismo lo frené en seco. Lo miré fijamente y le dije, ¿escuché bien? Volviste a decir, tu esposa. O sea que me lo confirmas en mi cara. El tipo se quedó helado, pálido, dándose cuenta de que solito se había terminado de hundir 2 veces. No lo dejé ni dar una sola excusa, le cambié la cara, lo mandé a volar de una vez por todas y le cerré la puerta en la cara, dejándolo solo con su miseria en la calle. Pero lo más patético de todo es que, entre el picante que no lo deja sentarse, la comezón eterna, el auto brillante, el olor a pescado que lo persigue y el terror de las notas, el tipo ahora no me deja en paz. El gran cazador terminó obsesionado con su propia cazadora, me sigue siguiendo, me busca por todos lados y me vive rogando que vuelva con él. La paranoia y el rechazo lo consumieron por completo. Quería que se diera cuenta de que nunca tuvo el control de nada y que no se puede ir por la vida jugando con la gente gratis. Y vaya si lo entendió. Su ego de macho alfa quedó reducido a cenizas, y ahora camina con un miedo constante, cuestionándose hasta el aire que respira mientras intenta recuperarse. Terminó siendo la presa de su propia arrogancia, y de mi pequeña, picante y caótica lección. Deséenme suerte. Edith, algunos me preguntaron sobre el bebé que venía en camino, sé que está bien, vino al mundo sano, sinceramente me alegro mucho. No estoy publicando esto para hacer sentir mal a nadie, ni nada por el estilo. Solo necesitaba sacar este glorioso chisme de mi pecho. Gracias por escuchar. Y hasta aquí la historia de hoy, mis conejitos. Si les gustó el chisme de Reddit, no olviden dejar su like, suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguna actualización. ¡Chao! ¡Nos vemos!